Mis papás me corrieron de la casa que está a mi nombre. Desde que empecé a trabajar hice lo que se supone que hace el hijo responsable, ayudar. No porque me obligaran directamente, no porque hubiera amenazas, sino porque siempre crecí con la idea de que si estás en casa, aportas. Punto. Cuando recibí mi primera tarjeta de vales de despensa, la entregué sin pensarlo. En ese entonces trabajaba en una empresa donde me daban comida diaria, así que sinceramente no la necesitaba. Me pareció lógico. En casa éramos 5 personas, era lo justo. Al principio todo parecía normal. Yo entregaba la tarjeta, mi mamá hacía la despensa, mi papá pagaba otras cosas, mi hermana estudiaba y aportaba lo que podía. Pero pasaron los años. Cambié de trabajo. Mi sueldo aumentó. Y con cada nuevo empleo, el monto de esa tarjeta también subía. Y automáticamente seguía entregándola, sin cuestionar, sin revisar cuánto era realmente el gasto, sin preguntar si estaba equilibrado. Porque yo era el hijo que coopera, hasta que empecé a notar algo raro. Además de la tarjeta, yo daba entre 3,000 y 4,000 pesos mensuales para servicios. Luz, agua, internet, gas. Nunca pregunté cuánto era el total real. Solo asumí que todo se dividía entre 5. Pero un día me puse a hacer cuentas. Si yo daba 4,000 y supuestamente todo se dividía entre 5 personas, los servicios costaban entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. En una casa con 3 aires acondicionados y un refrigerador. No una mansión, no una fábrica, no un hotel. Y ahí algo dejó de cuadrarme. No era que no quisiera aportar, era que empezaba a sentir que mi aportación era más obligación que acuerdo. Y aquí viene lo mejor. Durante 2 años trabajé desde casa, home office completo. Eso significa que, según mis papás, yo gastaba más luz, porque tenía el clima prendido mientras trabajaba. Entonces decidieron dividir los servicios por turnos. Sí, por turnos. Como si la casa fuera un cibercafé. Como yo estaba más horas en casa, me tocaba pagar más. Sin discusión. Sin análisis real de consumo, sin revisar medidores, solo percepción. Y yo otra vez acepté, porque no quería conflicto. Pero mientras tanto, la despensa empezó a convertirse en otro campo de batalla. Mi mamá y mi hermana eran las encargadas de comprar todo. Y no quiero sonar exagerado, pero la alacena parecía una mezcla entre supermercado gourmet y sección fitness de Instagram. Rice cakes, mermeladas orgánicas importadas, leches vegetales carísimas, snacks sin culpa, productos de Costco que parecían comprados para un ejército vegano. Jamás faltaban las marcas caras. Pero si yo pedía algo simple, un yogur específico, un corte de carne diferente, algún antojo normal, desaparecía en 2 días. Y cuando reclamaba, siempre era la misma frase, que la comida era de todos, que si creía que con lo que daba era suficiente, que no exagerara. Entonces empecé a comprar mis cosas aparte, mi jabón, mi pasta de dientes, mi shampoo, mis cremas. Hasta mi propio desodorante lo guardaba en mi cuarto porque dar instrucciones sobre qué marca usar siempre terminaba en discusión. Y mientras tanto yo seguía entregando mi tarjeta de vales completa, hasta que me cansé. Hace 6 meses todo cambió, y no fue por una gran pelea, fue por acumulación, por años de pequeñas fricciones, por sentir que aportaba como adulto pero opinaba como invitado. Fue mi novia, Michelle, quien me abrió los ojos sin decirlo de forma agresiva. Un domingo cualquiera me preguntó algo que parecía simple. ¿Por qué sigues entregando tu tarjeta si tú ni siquiera decides qué se compra? No supe qué contestar, porque la respuesta real era costumbre, miedo al conflicto y una especie de culpa heredada. Así que tomé una decisión que en ese momento me pareció lógica y adulta. Retiré mi tarjeta de vales, sin drama, sin anuncio oficial. Simplemente dejé de entregarla y empecé a hacer mi propia despensa con Michelle. Cada domingo cocinábamos toda la semana. Desayunos, comidas, cenas, comprábamos nuestros productos de higiene. Papel, jabón, todo. Literalmente, durante 6 meses no consumí ni un rollo de papel de esa casa. Yo seguí pagando mis 3,004,000 pesos de servicios, sin falta. Pero dejé de financiar una despensa que no controlaba, y ahí empezó el verdadero conflicto. Porque cuando cambias una dinámica familiar que lleva años funcionando, aunque sea injusta, la reacción no es tranquila. Es explosiva. Pero lo que pasó ese domingo a las 8 de la mañana superó cualquier pelea previa. Yo había llegado a las 2:07 a.m. Lo recuerdo porque lo vi en el reloj
cuando me quité los zapatos. Había sido una semana pesada, trabajo nuevo, más responsabilidad, horarios extendidos. Lo único que quería ese domingo era dormir sin alarmas, y entonces, un martillazo seco contra pared. Al principio pensé que estaba soñando, luego vino otro, y otro, y otro. No era ruido leve, era pared vibrando. Me levanté desorientado, con esa sensación de cuando te despiertan en medio de un sueño profundo y tu cerebro tarda en arrancar. Caminé hacia la puerta todavía medio dormido, con el cabello revuelto y cero paciencia acumulada. Abro la puerta. Y ahí está mi papá, Ulises, con un marro en la mano, rompiendo justo la pared exterior de mi habitación. Polvo volando, escombro en el piso, ruido brutal. Ni un aviso, ni un mensaje. Ni un, oye, mañana vamos a hacer esto. Nada. Lo primero que sentí no fue enojo, fue incredulidad. Le pregunté qué estaba haciendo, no gritando, solo confundido. Me dijo que iban a aprovechar el domingo para avanzar en unas remodelaciones. ¿Aprovechar? Yo llevaba 6 horas dormido. En teoría, era mi único día libre real de la semana. Le dije que por lo menos me hubieran avisado. Y ahí fue donde todo explotó. De la nada apareció mi mamá, Elena, como si hubiera estado esperando el momento exacto para intervenir. No venía tranquila, venía encendida. Me empezó a decir que no tenía derecho a reclamar nada, que esa era su casa, que si no me gustaba podía irme, que yo ya ni cooperaba como antes. Y esa fue la frase clave, ni cooperas como antes. O sea, para ellos, cooperar significaba una cosa específica, entregar mi tarjeta, no importaba que siguiera pagando servicios. No importaba que no consumiera nada, no importaba que literalmente financié el viaje del 10 de mayo que estaban planeando. Yo ya no era el hijo que ayuda, era el que dejó de dar. Y ahí entendí algo brutal. Durante años mi aporte fue invisible porque era constante, pero el día que cambió, se volvió ofensivo. Intenté explicar, pero era imposible. Cada frase que decía se convertía en una acusación contra mí, que ahora me creía independiente, que desde que tenía novia había cambiado, que la familia ya no era prioridad, que estaba siendo egoísta. Y mientras me gritaban eso, yo miraba la pared rota frente a mi cuarto y pensaba algo que me dio escalofríos. La casa está a mi nombre. La escritura, los carros, todo. Años atrás mis papás tuvieron problemas económicos fuertes. Para evitar embargos, pusieron la casa y los vehículos a mi nombre. Yo tenía 25 años cuando firmé todo eso sin dimensionar realmente lo que implicaba. Nunca lo usé como poder, nunca lo mencioné en discusiones, nunca lo saqué como carta. Pero ese domingo, mientras me gritaban que me fuera de su casa, esa información empezó a quemarme por dentro, porque legalmente no era solo su casa. Pero emocionalmente, yo seguía siendo el hijo que no quería pelear. La discusión terminó con una frase que todavía me da vueltas en la cabeza. Si no vas a dar tu tarjeta, entonces no tienes nada que opinar aquí. No fue una expulsión formal con maletas volando. Fue peor, fue una invalidación completa. Desde ese momento dejaron de hablarme. Silencio total, ni buenos días, ni buenas noches. Jazmín, mi hermana, adoptó la postura cómoda, neutralidad estratégica. No me confrontaba, pero tampoco decía nada a mi favor. Ese mismo día me encerré en mi cuarto con una mezcla rara de rabia y humillación, porque no era solo el ruido, era lo que representaba. Yo llevaba 6 meses financiando mi propia vida dentro de esa casa, cocinando aparte, comprando todo aparte, pagando servicios, llegando solo a dormir. Prácticamente era un inquilino silencioso que además aportaba, pero en la narrativa familiar yo era el que se había vuelto egoísta. Y aquí viene la parte más absurda. 2 semanas después, mis papás se fueron a pasar el fin de semana del 10 de mayo a una quinta. ¿Quién pagó esa quinta como regalo? Yo. El mismo que no coopera. Y se fueron sin decirme ni adiós. Ahí fue cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un estallido dramático, fue una claridad incómoda. Yo no estaba viviendo en una casa familiar, estaba viviendo en una dinámica donde mi valor se medía por una tarjeta. Y la peor parte es que todavía no había dicho la última carta que tenía guardada. Después de ese domingo, la casa se volvió rarísima. No era una guerra abierta, era peor, era silencio estratégico. Imagínate vivir bajo el mismo techo que tus papás y que actúen como si fueras un huésped incómodo que está esperando su checkout.
Yo seguía levantándome temprano, saliendo a trabajar, regresando tarde, metiéndome directo a mi cuarto, pagando mis servicios puntualmente, cocinando aparte. Literalmente mi rutina parecía la de alguien que renta un cuarto en Airbnb a largo plazo, pero por dentro yo ya estaba en otro lugar mental. Algo cambió el día que regresaron del viaje del 10 de mayo. Llegaron relajados, con fotos, anécdotas, historias de la quinta. Yo estaba en la cocina preparando mi comida de la semana con Michelle. El ambiente estaba tan tenso que parecía que la cocina tenía oxígeno limitado. Michelle, que es muy práctica, me dijo algo que me dejó pensando. Si te están tratando como si no tuvieras derecho a opinar, entonces tal vez es momento de aclarar exactamente cuáles son tus derechos. No lo dijo con mala intención, lo dijo como quien habla de poner límites claros, y ahí fue cuando decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar los papeles. Busqué las escrituras. Revisé la documentación, confirmé algo que sabía, pero nunca había enfrentado de frente. La casa estaba completamente a mi nombre, no como copropietario, no como aval, a mi nombre. Los carros también. Todo eso pasó años atrás cuando mis papás tuvieron problemas económicos fuertes. Hubo deudas, riesgo de embargo, estrés. Yo era el hijo responsable con historial crediticio limpio, así que temporalmente pusieron todo a mi nombre. Temporalmente. Ya habían pasado 4 años y jamás volvimos a hablar del tema. Nunca lo usé como ventaja. Nunca lo mencioné en discusiones. Para mí era un trámite administrativo que protegía a la familia, hasta que ese domingo me dijeron que me fuera de su casa. Esa frase empezó a retumbarme como eco. Su casa. Una semana después del viaje, decidí que necesitábamos hablar, no pelear, hablar. Elegí un martes en la noche porque sabía que mi papá estaría más tranquilo después del trabajo y mi mamá no estaría con prisas. Me senté en la mesa del comedor, sin gritos, sin acusaciones. Solo quería claridad. Empecé diciendo que no me parecía justo que mi aporte se redujera únicamente a la tarjeta de vales, que durante años había dado más de lo que se me pidió, que seguía pagando servicios, que no consumía nada, que lo mínimo era respeto. Mi mamá inmediatamente volvió al mismo punto, que desde que tenía novia yo había cambiado, que ahora me creía independiente, que antes sí era considerado. Eso me pegó, porque era cierto que había cambiado, pero cambiar no es traicionar, cambiar es crecer. Mi papá, en cambio, estaba callado, escuchando. Entonces hice algo que jamás había hecho en esa mesa. Dije tranquilo, sin sarcasmo: legalmente, la casa está a mi nombre. Silencio. No fue un silencio normal. Fue ese tipo de silencio que se siente pesado. Mi mamá se quedó quieta. Mi papá levantó la mirada. No lo dije como amenaza, lo dije como realidad. Agregué que jamás lo había usado como carta en discusiones porque no me interesaba tener poder sobre ellos, que para mí siempre fue la casa de la familia. Pero que si me estaban diciendo que no tenía derecho a opinar y que podía irme, entonces había una contradicción enorme. Mi mamá explotó. Dijo que eso era bajo, que cómo me atrevía a sacar eso, que yo sabía perfectamente que era solo un trámite, que la casa era de ellos porque la habían pagado durante años. Y sí, tenía razón en algo. La casa la compraron ellos, la pagaron ellos. Pero legalmente, el propietario era yo, y eso cambia completamente la dinámica cuando alguien te está diciendo que te vayas. Mi papá, por primera vez, habló con tono más serio. Dijo que nadie me estaba corriendo, que simplemente si no quería cooperar como antes, entonces no podía exigir trato preferencial. Ahí fue donde entendí algo más profundo. Para ellos, entregar la tarjeta no era solo dinero, era símbolo de obediencia, era una confirmación de que yo seguía en la estructura familiar como hijo dependiente. Cuando la retiré, rompí el equilibrio invisible. Yo les pregunté algo muy directo: si entregara la tarjeta otra vez, ¿se acabaría el problema? No contestaron de inmediato. Pero el silencio respondió por ellos, y eso me dolió más que cualquier grito, porque significaba que el conflicto no era remodelación, no era consumo de luz, no era convivencia, era control financiero. La conversación terminó sin acuerdo, sin reconciliación, sin solución, pero con algo diferente. Ahora todos sabíamos que la carta legal estaba sobre la mesa. Esa noche me fui a mi cuarto con una sensación rarísima. No me sentía ganador, me sentía culpable, como si hubiera cruzado una línea invisible al mencionar lo de la escritura. Michelle me dijo algo que todavía me retumba: poner límites no es faltar al respeto, es dejar de aceptar dinámicas que ya no te funcionan.
Y ahí fue cuando empecé a contemplar algo que jamás pensé considerar en serio: irme, no por orgullo, no por berrinche, sino porque la casa ya no se sentía como hogar. Pero lo que pasó cuando empecé a buscar opciones para mudarme fue el giro más irónico de toda esta historia. Porque cuando la posibilidad de que yo realmente me fuera se volvió real, la actitud en casa cambió otra vez, y no de la manera que imaginé. Después de esa conversación incómoda, algo cambió en mí. Ya no era rabia, era claridad. Por primera vez no estaba pensando en cómo arreglar la relación, estaba pensando en cómo proteger mi paz mental. Y cuando uno empieza a pensar así, las decisiones se vuelven más frías. Empecé a buscar departamentos. No se lo dije a nadie en casa, solo a Michelle. Revisaba opciones en la noche, después del trabajo. Comparaba rentas, hacía cuentas, analizaba zonas cercanas a mi oficina para dejar de pasar tanto tiempo en tráfico. Y mientras hacía eso, me di cuenta de algo casi ridículo. Podía pagar rentas sin problema. De hecho, si dejaba de aportar los 3,0004,000 pesos de servicios y dejaba de estar sosteniendo indirectamente ciertos gastos invisibles, mi flujo mensual se veía bastante más cómodo. La narrativa de que no me alcanzaría era solo miedo. Pero aquí viene el giro irónico. Un viernes por la noche, mientras cenaba en mi cuarto, escuché a mis papás hablar en la sala. No estaban gritándose, estaban hablando bajo, pero el tono era diferente. Escuché mi nombre. No soy de espiar conversaciones, pero cuando escuchas tu nombre en voz baja, el oído se activa solo. Mi mamá decía que desde que mencioné lo de la escritura estaba raro. Mi papá respondió algo que me dejó helado. Si se va, el problema es más grande. Ahí entendí que ya no era solo un pleito familiar, era un problema estructural. Porque si yo me iba y decidía formalizar cualquier cosa legalmente, todo cambiaba. No porque yo quisiera hacerles daño, sino porque legalmente la casa estaba vinculada a mí. Y eso implica impuestos, responsabilidades, posibles riesgos si algo pasaba. Por primera vez sentí que el poder real de la situación no estaba en la tarjeta de vales, estaba en los papeles. Ese fin de semana fui a ver un departamento. No firmé nada, pero lo visité. 2 recámaras, buena ubicación, renta razonable. Me vi viviendo ahí, en silencio, en orden, sin discusiones por yogures desaparecidos. Y algo dentro de mí se relajó solo con imaginarlo. Cuando regresé ese domingo en la tarde, mi mamá estaba en la cocina. Me preguntó después de semanas sin dirigirme la palabra a dónde había ido. No fue amable, fue estratégica. Le dije la verdad. Fui a ver un departamento. El ambiente cambió en segundos. No hubo gritos, hubo tensión densa. Esa noche, por primera vez desde el pleito, mi papá tocó la puerta de mi cuarto. Entró, se sentó, y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. No empezó con disculpas. Empezó con preocupación. Me dijo que no era buena idea que me fuera así, que la familia no funciona dividiéndose, que lo de la tarjeta se podía hablar. Y ahí fue cuando sentí algo que no había sentido antes. No querían que me fuera, pero tampoco querían ceder control. Era una especie de equilibrio incómodo donde mi presencia les convenía siempre que siguiera jugando el papel anterior. Le pregunté directamente, si me quedo, ¿qué cambia? No supo responder con algo concreto. No hubo propuesta clara. No hubo redistribución justa. No hubo reconocimiento de que durante años mi aporte fue mayor al de otros. Solo un podemos arreglarlo. Y yo ya estaba en otro punto mental, porque me di cuenta de algo doloroso. Durante años me adapté para no incomodar. Cuando dejé de adaptarme, me volvieron problema. Y esa frase me acompañó toda la semana siguiente. Michelle me dijo algo que terminó de acomodar todo. Quedarte por culpa no es quedarte por amor. Eso me pegó fuerte. Yo no quería irme peleado. No quería romper relación, pero tampoco quería seguir siendo el hijo cuyo valor dependía de una tarjeta. Así que tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. No voy a sacar a nadie, no voy a amenazar legalmente. No voy a usar la escritura como arma, pero sí me voy a ir, voy a mudarme, voy a formalizar un acuerdo legal claro sobre la casa para protegerme, y voy a dejar de sostener dinámicas que ya no me corresponden. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el conflicto nunca fue por dinero, fue por roles. Yo dejé de ser el hijo que obedece financieramente, y eso rompió el sistema. Hoy estoy a semanas de mudarme. Mis papás siguen viviendo en la casa.
Estamos en una especie de tregua tensa. Ya no me dicen que me vaya. Tampoco volvieron a mencionar la tarjeta, pero la relación cambió. No sé si para siempre. Lo único que sé es que por primera vez estoy eligiendo mi paz en lugar de mi culpa. ¿De verdad soy el culero por dejar de entregar mi tarjeta o simplemente dejé de aceptar un rol que ya no me tocaba? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.